Bueno, el otro día estaba viendo televisión y escuchando, y me llamó la atención, con una gran prosopopeya y una gran presencia, dijo el señor presidente de la República, es que los costarricenses son, como dijo nuestro Señor Jesucristo, él lo evitó, son hombres de poca fe, que no se quieren dar cuenta de todo lo que hemos avanzado y que efectivamente hay un gran cambio. Yo no lo he visto, pero bueno, si quisiera, yo soy un hombre de poca fe. ¿Vos qué opinas? ¿También sos de poca fe? No, nunca un presidente había depositado tanta fe a la hora de obtener votos como él. Sí. Y si ahora la gente perdió la fe es porque perdió la fe en él, no porque tenga la fe de las personas, porque la fe se gana de alguna manera con afecto, con hechos, con cosas concretas. No es un problema solo espiritual. No dura mucho. En estos tiempos la fe no dura mucho. Bueno, sobre todo si es una mujer enferma. Doña Fe se muere rápido. No, es que eso de la fe. Oye, justamente en estos días también me filtraron porque lo último que yo haría en mi vida es suicidarme oyendo la Asamblea Legislativa. Pero por la red. Yo soy un sadomasoquista. Exacto, es que sí, yo te conozco ese. Vos oís todo el tiempo la Asamblea. Normalmente la oigo, digamos, entre las 3 y las 4. A mí me da pereza. Después de así es la cosa, la oigo. No me faltaba más, ¿verdad? Pero resulta que me filtraron incluso con toma de video, como dicen ahora, Perdón, y si está muy aburrida la asamblea, oigo a Miguel Cortés. Y a Jackson, a nuestro amigo. Sí, interviene mucho. En el video se ve nada más la diputada, que yo no me he aprendido los nombres de ningún diputado, así que no fuera, por ejemplo, reincidente o de mala fama. Todos esos sí los recuerdo. Pero aquí está una diputada que no sé cómo se llama, ni voy a decir cómo se llama, porque no lo sé. Entonces, el discurso de ella, ese fragmento de discurso, se ve así, ella está muy bien alicoreada, como dicen las señoras de la Alajuela, y empieza a decir unas cosas alicoreada que me dejaron perplejo, porque dice que el gobierno no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. Bueno, eso es discutible, podemos hablarlo porque unos piensan una cosa y otros otra, pero que la culpa la tiene la Asamblea Legislativa. Y yo, aquí viene una que va a confesar. La culpa la tienen los electores por haber mandado a la Asamblea 9 partidos. Entonces, y a mí se me paró el pelo, y es del mismo cantón que Otón Solís. Y a los únicos dos que he oído recientemente yo que hablen contra la democracia de esa manera son don Otón y ella, ¿verdad? Entonces, y habrá una enfermedad en Pérez Celedón que hace que hablen, que les disguste la democracia, porque totalmente aberrante, ¿verdad? Y claro, por eso me pongo a fijarme bien quiénes habían posteado el asunto, y varias personas. Se repitió mucho la cosa, pero al final alguien de Frente Amplio, es decir, alguien de Frente Amplio la captó y aprovechó. Ella es diputada del PLUSC, le dicen ahí, porque es del Partido Unidad Social. Pero seguro alguien le dijo diputadas. Bueno. Y dijo putadas. No, pero oír la Asamblea Legislativa a veces resulta gracioso. Sí. No, en algún comentario anterior en este programa hemos dicho que a veces uno oye a los diputados que no saben leer. Y que al no saber leer tampoco seguramente entienden lo que están diciendo, ¿verdad? Eso es una lógica, claro, una lógica terrible. Pero además, hay diputados que hacen discurso sobre la cantidad de leyes que hay en el país y sobre la cantidad de leyes que están haciendo. Entonces, ¿para qué está ahí? Si la función de la Asamblea es esa, hacer leyes o derogarlas, pero quejarse de que hay muchas leyes y ellos tienen que hacer leyes. O los diputados que se oyen a sí mismos. Un día de estos, un diputado justamente, creo que apellido Rodríguez, se echa un discurso y interrumpe él mismo
la sesión para preguntar si están oyendo bien los diputados. Si hay quórum. Bueno, aparte de si hay quórum. Porque vio muchos dormidos. si estaban oyendo bien y si se estaban oyendo bien los micrófonos, ¿verdad? Y después la cosa del quórum, es decir, al final lo que les interesa a ellos es hablarle a los 57 diputados. Cuando un diputado está hablando, tiene la televisión ahí metida y tiene una radio nacional que está pasando la sesión, de manera que podría estar preocupado más de hablarle al público que está en la radio, así como yo, que a los 57 carajos que están ahí que no le ponen atención. Y si no tiene quórum... Y es que no ponen atención. Pero si no tiene quórum, lo mejor es que el tipo podría hablar todo el tiempo que quisiera y no lo pueden interrumpir. Y podría ser coherente en su discurso y hablar más de la cuenta. No, pero ya, es que la presidencia le dice no hay quórum. No, es que el quórum, a veces la presidencia no se da cuenta. Y entonces están ahí y de pronto el diputado se da cuenta que tiene solo 11 en la sesión y pregunta, señor presidente, cuente a ver cuántos estamos. Solo 11, ¿va? 11, se suspende la sesión. Claro, pues pudo haber seguido hablándole a los 11, todo sigue siendo grabado, tienen que transcribirlo, porque no se ha dicho que no hay quórum y no se suspende la sesión. Entonces a él le queda el discurso y aprovecha más tiempo, pero hasta son tontos en eso. Y ahora la discusión de la integración del próximo directorio legislativo, de si nombran una mujer o no. Entonces viene una discusión importante diciendo que desde 1949 para acá solo ha habido dos presidentas, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Rosemary y Rina Contreras. Sí. Pero eso es un problema político interno, no es un problema de composición de mujeres o no. Como hay ahora un tercio de mujeres, hay un poquito más de un tercio de mujeres de diputadas, quieren poner una mujer. Digamos que esa es una reivindicación válida, pero no lo es en tanto el grupo de mujeres parlamentarias no se ponen de acuerdo. ¿Cuál? No se ponen de acuerdo para hacer un bloque de mujeres parlamentarias con una agenda propia, con reivindicaciones propias que les dé también esa fuerza para reclamar esos puestos. Son primero del partido. Exactamente. Claro. Cuando estaba Gloria Valerín, ella trató mucho de crear ese compacto de mujeres, y a la hora en que iban a votar, todas las mujeres votaban por la línea de partido que les ponían en la asamblea, y se les descuadraba aquello. Cuando tratas de hacer bloques provinciales. Exactamente igual, no funciona. Entonces este pleitillo que tienen ahí me parece que es absurdo en ese sentido, ¿verdad? Si es una Sandra Piz o Pusk, si se alía al Pusk. Esa señora diputada de Pérez Celedón de que hablaba, que digo, no recuerdo cómo se llama, solo le recuerdo la cara ahora, nunca la había visto. Dijo esto quizás de las cosas que van a cuestionar. ¿Cómo vas a ponerte a ver acuerdo en una asamblea con 9 ideologías distintas? Entonces, claro, ella quisiera que hubiera solo dos partidos para generar un nuevo tipo de partido único, porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasó mientras tenían el Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional empezaron a ser llamados el PLUSC. Era partido único, que perdonen, hablan de Cuba y de Vietnam, y perdón, era partido único. Además, 9 ideologías. ¿Sabría esa diputada qué es una ideología? Por supuesto que porque no. 9. Son 9 logologías. Son 9 logologías diferentes. Logología. Seguro era antropología lo que quiso logología, decir. estoy de acuerdo. Sí, logología, sí. Y claro, entonces, ¿con qué se come eso de la democracia? Es decir, ahora resulta que los electores son unos imbéciles y ellos son brillantes. Y yo me pregunto, y entonces, ¿por qué? No fue un error mandar diputados del PUSC a la asamblea. ¿Ella podría decir eso? Yo lo podría decir si quisiera, no lo quiero decir, no creo que sea así. Pero alguien podría decir, ¿qué país más antidemocrático por la estupidez de los electores que mandaron 9 diputados del PUSC a la Asamblea Legislativa? Ya, yo oí decir un día estos a Natalia Díaz, me parece que fue ella. Si no fue ella, pues rectificaré después, pero me pareció que ella hacía una crítica de la composición de los parlamentarios, diciendo que era un problema de escogencia, obviamente que sí, ¿verdad? Pero ella también fue escogida de la misma forma. Por supuesto. Lo vio el Espíritu Santo. Entonces ella se separaba para criticar a los otros diputados. No, ustedes fueron mal escogidos, yo bien. No,
Si unos son buenos, todos son buenos. A mí me eligieron en Noruega y me mandaron para acá. El sistema de escogencia es igual para todos los partidos. Claro. El problema es cómo salen, si unos salen magullados o no. Yo no sé, bueno, en todas las oportunidades se critica muchísimo, desde luego, la Asamblea. Se presta para críticas, porque siempre hay pequeños gazapos o grandes gazapos. Pero hay quienes insisten en que esta Asamblea es particularmente mala. Bueno, lo mismo decíamos de la anterior. Yo creo que siempre, por la forma en que se escogen los diputados, ese es el problema. siempre hay un arroz y frijoles metido ahí. Así que es muy difícil escoger puros individuos. Si fueran todos nacionales y se escogieran, esa era la tesis de Beto Cañas, ¿verdad? Pero igual si es por lista, igual, porque vendría el candidato, mete a su primo primero, a su sobrino segundo, a su querida tercera, y ahí tenemos... Y al chofer. No, a la esposa de primero también. Sí, claro, Entonces, No, pero eso les dan hueso en otros puestos. La lista es el primer sí. bastión Pero ¿cómo la harías vos? No, porque es que yo creo que vamos a ver, nada es perfecto, la democracia es un desastre, la democracia no existe, pero bueno, eso es mi credo. En todo caso, sí, cuando me hablan de democracia yo me echo una carcajada, porque no he encontrado, no conozco un solo país en el mundo, incluido Costa Rica, donde yo puedo decir es un país democrático. Eso es mentira, veamos lo que está pasando aquí. Pero bueno, hay que jugar con las reglas que hay, porque finalmente el Estado tiene que funcionar, la sociedad tiene que funcionar. En una dictadura como la de Batista, que yo la viví, de ahí había que aceptar ciertas cosas porque tenía que funcionar la sociedad, si no era el caos. El problema es que si fuera por distritos electorales, entonces hay más oportunidad para los electores de decir, ese es un ladrón, ese es un idiota, y este se las arregla, se las juega. Es así de simple. ¿Pero quién lo dice? El elector. Pero el elector también es en ese caso que llamen a los monos de Manuel Antonio a votar. Pero es que así es, ese es el problema. Entonces la negación absoluta, ahora sí absoluta, de las posibilidades de la democracia se da cuando dicen es que los electores son unos idiotas, que es lo que están diciendo con lo de hombres de poca fe y todas esas cosas. No. El elector. ¿Cómo no son idiotas? No los de aquí, en Estados Unidos, que tenga mayoría Trump. Bueno, son idiotas, es una masa analfabeta, casi analfabestia. No, justamente. No puede ser. Justamente, el sistema en Estados Unidos está podrido. Claro. Y cuando dicen que Estados Unidos tiene que decir dónde es que hay democracia, a mí me indigna. ¿Cómo le va a decir Estados Unidos a Irak, a Libia, a Siria, a Costa Rica, a Brasil, a Venezuela, cómo se fabrica la democracia si ellos lo que tienen es un pintarrajeo como ese que estás diciendo? Sí. Entonces, ahí es donde hay que empezar a hablar en serio, porque es como decir que los animales son feos todos. Sí, claro. Si yo los diseñara, tal vez los diseñaría cromados con líneas perfectas, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que dentro de lo malo, algunas cosas se pueden perfeccionar, ¿verdad? Me voy a pensar, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, a lo mejor, probablemente lo habría seguido. Probablemente. Pero claro, era mejor eso que la desgracia del Imperio Romano, que era una porquería, sobre todo para los pueblos ocupados, ¿verdad? Entonces, considerando que Jesús era un rebelde y que sus apóstoles eran como jefes guerrilleros, claro. Yo también. Sí, claro. Sí, yo también voy con él. Ahí uno dice, está bueno eso. Sí. Probablemente para muchas personas. Era un antiestatista, rebelde. Claro. Sí, claro. Claro, estaba propiciando una nueva sociedad, un cambio. Sí, estaba propiciando un cambio. La injusticia, había un concepto de injusticia, o de justicia e injusticia. Y esto, pero digamos que aquí, en Costa Rica, uno dice, por cierto, Kevin Casas. No era demócrata, Jesús, estaba propiciando un nuevo reinado. Exacto. Hay Kevin Casas escribió un texto hace unos años donde hacía una propuesta para
distritalizar el sistema parlamentario costarricense. Y yo recuerdo que ocurrió una coincidencia porque en ese momento una hija mía que trabajaba en la Asamblea Legislativa había preparado un complemento, pero sin saber que se estaba escribiendo lo otro, que definía cómo el Tribunal de Elecciones, después de las elecciones, tenía una labor aritmética, estrictamente aritmética, de declarar cuál era el primero en cada provincia, para asegurar que ninguno de los géneros tenía ¿Cómo menos... aritmética? Perdóname. Que no sería la opinión de un presidente del Tribunal de Elecciones que lo nombró un político ahí, no, que es algo que lo podía comprobar cualquiera con un ábaco. Entonces, no, serio, bien armado. Bien. Sí. Ese mecanismo aseguraba que ninguno de los dos géneros, para no decir sexos, porque es prohibido, tenía menos del 40% de representación en la Asamblea. Entonces, aquel truco que hacen los partidos políticos, como el Libertario, que siempre ponen a un hombre primero y a una mujer segunda en las provincias donde con costo sacan uno, se les iba al diablo, porque el sistema estaba organizado de manera que eventualmente los números decían que la que subía a primer lugar era la mujer. Eso, ahora olvido los detalles, pero era una cosa extraordinariamente bien hecha y no sé que era mi hija. Y entonces eso, combinado con la propuesta de Kevin Casas, hubiera dado lugar para un debate que hubiera hecho salir de ahí una mejor estructura, digamos, una mejor integración del Parlamento. Claro que la fórmula que finalmente uno dice sería más rápida, más barata y tendría igual resultado que lo de ahora es la de Gerardo Trejos, a la suerte. Sí, ya se tiran, sí. 6 meses de sorteos de baloteo. No, sorteos. En el primer sorteo quedan fuera todos los que tienen nombre empezado con F, apellido empezado con D. Y entonces ya yo me fregué. Y así. No, pero es que yo cuando oigo la palabra democracia, digo... Yo comenté aquí que a mí me sorprendió en época de los chafarotes en El Salvador, ¿verdad? Que eran solo coroneles y generales los que asumían en la asamblea sí funcionaba cierto concepto democrático, ¿verdad? Que allá ponían las listas, ¿verdad? Pero el elector le daban un lápiz y podía tachar los que no le gustaban y poner inclusive nombres. Y si ese nombre se repetía en otro, salía electo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo en un país como este y en Costa Rica no pueden hacer eso? Bueno, en Brasil... Aquí el tribunal siempre ha estado controlado para sacar determinados resultados. Ese es el punto. La estructura electoral del país está hecha para... Eso se demuestra con el subcociente y el residuo de los votos. Cuando el residuo de los votos permitía que un diputado se eligiera por poner algo con... Voy a ponerlo en extremo. Con un voto que sacara una persona contra 999 votos que había sacado otro diputado, pero de ese 999 votos que había sacado ese diputado no había elegido diputado y no había elegido tampoco un subcociente, la mitad más uno de los votos necesarios. Entonces el partido que había elegido diputado jalaba a ese uno con un voto sobre 999. Eso es una organización que sigue funcionando. Sí, así es. Pero es perversa. Claro. Es perversa contra todos los partidos. Pero ¿quiénes lo pueden cambiar? La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, el tribunal, por iniciativa propia, podría proponer esa ley para cambiarlo, pero no le interesa. Claro. El tribunal, es que esa es la otra parte. Nosotros no aceptamos ciertos mitos. El tribunal jamás va a estar integrado por gente que no crea en el sistema tal cual es. Ahí lo ponen.
Yo una vez tuve la conversación Bueno. con un candidato a Contralor General de la República. Y entonces me contó exactamente los elementos de la conversación con un expresidente que hicieron fracasar su candidatura. Es decir, él solo podía llegar ahí si hacía de antemano ciertas concesiones, no inmediatas, materiales, sino de comportamiento. Te digo, después de leer las declaraciones de este que sacaron del ICE, lo ponen a uno a pensar Ah, sí. qué es lo que pasa ahí. Pero en fin, parece que tenemos que aterrizar. Y Por no dicho, se puede sobre el porque ICE. llego a porque coger el rifle yo. Sí, sí.